Darwin es doctor en educación y maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara. Él es licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente se desempeña como profesor de departamento en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. Él pertenece al SNI en el nivel 1 y además de su actividad académica, labora como periodista independiente en donde se especializa en temas de derechos humanos, violencia social y desapariciones. Es director de Zona Docs, uno de los portales de referencia actualmente, y autor del libro Periodismo y Derechos Humanos, una guía didáctica. Darwin, de verdad nos da muchísimo gusto que estés con nosotras esta tarde y pues nada, te dejo el foro abierto para conversar sobre este tema de primerísima relevancia. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es todo un honor y un gusto compartir el espacio eh, del CIDE, ¿no? Justo con este programa Maestría en Periodismo, donde han pasado muy buenos amigos como estudiantes y muy buenos amigos también que son quienes son profesoras y profesores en este posgrado. Yo agradezco la invitación y bueno, yo quisiera como compartir y hacer esta charla como en dos sentidos. Uno, a partir de la experiencia que he tenido acompañando a las madres y familiares de personas desaparecidas, más o menos desde el año 2013 a la fecha, que he trabajado de la mano con ellas y ellos para hablar del caso Jalisco. Y bueno, esto me ha llevado también a acompañar a otras madres o a estas mismas madres de Jalisco cuando van a otros estados a realizar el proceso de búsqueda y también plantear como algunos criterios generales que sobre la marcha yo he ido aprendiendo, ¿no? De aquellos como consideraciones éticas, pero también incluso de carácter teórico, metodológicas, que como periodista uno debe tomar a consideración si es que uno decide, ¿no? Realizar como este tipo de cobertura y al final ofreceré como una especie como de consejos que a mí me han funcionado y que no quiere decir que, digamos, van a funcionar en todos los casos, porque cada circunstancia, cada historia es en sí misma única, pero creo yo que podrían funcionarles como muy bien. Yo he preparado una especie como de presentación que haré como, presentaré de manera muy breve y a la cual le haré llegar a través del programa para que quien la quiera tener la pueda tener a disposición. Finalmente está realizada para ustedes. Entonces voy a compartirles pantalla para poder hablar, digamos, de esto. E insisto, si de repente me llego a ir muy rápido, sepan ustedes que esta presentación está disponible. Lo primero que yo quisiera mencionar, que es como muy importante, no solo para entender la cobertura mediática en Jalisco, sino para comprender el rol que tenemos como periodistas y la responsabilidad, es que cuando uno decide realizar una cobertura sobre personas desaparecidas, tiene que asumir un compromiso personal, ¿no? Porque si bien a lo mejor para nosotros en algún momento se trata de una asignación o de una historia más a cubrir, para las personas a las cuales nos acercamos se trata del momento más doloroso de su vida, ¿no? O el momento que cambió su vida. Y eso implica, digamos, un tratamiento distinto, como también lo tiene como hablar con cualquier otra víctima de la violencia, pero en el caso de las desapariciones por la propia cualidad del delito, ¿no? Que nunca tiene un cierre, en tanto no se logra localizar a la persona desaparecida con vida o sin ella, y que aún así, digamos, el dolor prosigue, hay que asumir un compromiso personal y eso implica también como una postura muy clara respecto a cómo queremos abordar y cómo nos estamos posicionando como periodistas sobre el tema, ¿no? Porque hablar de desapariciones es hablar de personas desaparecidas, ¿no? Es recordar que más allá del número terrible y espantoso que tenemos, más de 94,000 o más de 15,000 personas en Jalisco, se trata de personas, ¿no? Hombres, mujeres, niñas, niños que fueron desaparecidos, ¿no? Y sobre todo se trata de la lucha de sus familiares por encontrarles, de el esfuerzo cotidiano, individual o colectivo que hacen para nombrarles, para recuperar espacios como esta foto que ustedes pueden ver. Detrás es lo que hoy se conoce como la glorieta de las y los desaparecidos, y lo que ustedes pueden ver en blanco son mosaicos, ¿no? De azulejo que las familias han mandado a hacer y que se han colocado en este espacio público
que su lucha de dignidad le ha arrebatado al Estado, ¿no? Que constantemente niega, en el caso de Jalisco, que la problemática sea tan grave. Pero también implica, sin que yo aborde y explique como puntualidad cada uno de estos criterios, sí implica que uno como periodista, ¿no? Entienda que estamos hablando de violencias en plural, entienda que nos toca hablar, sí, de la víctima, claro, ¿no? De la víctima directa, quien fue desaparecido, de las víctimas secundarias, como marca la ley, que son sus familias, pero también nos toca hablar del victimario, tomando en consideración que las personas no desaparecen solas, sino que son desaparecidas, ¿no? Y son desaparecidas por alguien más. Y que en el caso particular del estado donde yo resido, muchos de los que perpetran la desaparición también son jóvenes que desaparecen otros jóvenes, ¿no? Y esa es una circunstancia que no podemos dejar de obviar. Entender también, digamos, qué son las desapariciones, cuál es la diferencia entre las desapariciones forzadas, orquestadas y cometidas de manera indirecta, indirecta, ¿no? Por agentes del Estado, ¿no? También tenemos que entender qué es la victimización o la revictimización y si nosotros por la manera en cómo nos acercamos a las personas, generamos estos procesos, ¿no? Que son los que ellas constantemente denuncian, que viven, por ejemplo, del Estado, de las fiscalías, y también pensar en la criminalización que podemos hacer desde el periodismo o en la estigmatización que también a veces generamos al nombrar o retratar a las personas desaparecidas desde una manera, desde el prejuicio, desde esta, digamos, como cargas, a veces, digamos, clasistas o discriminatorias que poseemos como periodistas, ¿no? Y que debemos ser conscientes en este tipo de cobertura, ¿no? Sin pretender, digamos, agotarlo, pero también es importante hablar de que cuando hablamos de una desaparición, hablamos de una grave violación a los derechos humanos, hablamos, digamos, de la comisión de un delito, ¿no? Y que ese delito, digamos, genera una serie de obligaciones para el Estado que está obligado a buscar a las personas desaparecidas, ¿no? Y, y también es importante entender bajo ese parámetro que las desapariciones como un delito de lesa humanidad generan, digamos, afectaciones a muchas personas. Algunos, digamos, expertos o psicólogos que hacen acompañamientos psicoemocionales a familiares de personas desaparecidas, ¿no? Sin que esto sea una norma, pero han mencionado que por lo menos una desaparición afecta de manera directa a 110 personas, ¿no? Su familia, su pareja, los vecinos, los amigos de la escuela, los compañeros del trabajo, las personas del barrio que ahora saben que uno de los suyos ha sido desaparecido. Y también es importante que nosotros, al momento de pensar en la cobertura, retratemos esto porque las desapariciones, más allá del discurso oficial, no son casos aislados, ¿no? Es decir, forman parte de una red, de una macrocriminalidad que opera con plena impunidad y con, digamos, la venia del Estado en muchos de los casos, puede realizar estas desapariciones a plena luz del día, en cualquier lugar, o incluso como pasó hace unas semanas en Jalisco, puede llevarse un menor de edad de 16 años de su propia casa. Estos son como algunos de los artículos que no los citaré acá, pero que ustedes pueden, digamos, buscar y precisar para que tengamos bien claro la dimensión como del delito y cómo este delito, digamos, ahora está presente de manera clara, ¿no? En la ley gracias a la lucha de las propias familias que desde la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad y posteriormente a través del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos han empujado para tener marcos legislativos donde al menos ya se puede explicitar de manera clara lo que es una desaparición, lo que es una desaparición forzada, el por qué no deben ser llamadas personas no localizadas, por ejemplo, ¿no? Estas son algunas de las autoridades que están encargadas y obligadas de hacer la búsqueda de las personas desaparecidas, la Fiscalía General, las estatales, las especializadas que se crearon para buscar a personas desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda, sus homólogas estatales, las unidades municipales de búsqueda, que es esta nueva figura que se creó y que obliga a que todos los municipios del país tengan una unidad de búsqueda inmediata de las personas desaparecidas, los institutos forenses, por mencionar algunas de estas instancias. También es importante entender que hay diversos tipos de búsqueda, ¿no? Principalmente la búsqueda en vida que hacen las familias, pero lamentablemente la búsqueda también en muerte que hacen cuando buscan fosas clandestinas o cuando, por ejemplo, realizan búsquedas forenses en CEMEFOS, ¿no? Que constantemente van cada semana para saber si no fue localizado su familiar o si su familiar no estaba entre las personas que fueron exhumadas de una fosa clandestina.
Esto lo preciso porque vivimos también un marco de crisis forense donde, de acuerdo a informes de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Se estima que hay 52,000 cuerpos de personas fallecidas sin identificar, ¿no? Y que un número importante de estas personas desaparecidas seguramente cuentan o tienen una denuncia por desaparición. Es decir, se trata de personas que están siendo buscadas por alguien más. Este es como el mapa sacado hace rato del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, donde da cuenta, digamos, de cuáles son los estados en el país con mayor número de personas desaparecidas. Por muchos años, por lo menos hasta el año 2018, Tamaulipas era el estado con mayor número de personas desaparecidas en el país, pero Jalisco en los últimos 3 años se ha colocado con ese primer lugar, nada honroso, ¿no? Con un poco más de 15,777 personas desaparecidas, ¿no? Como lo pueden ver. El caso Jalisco, digamos, es relevante porque, bueno, concentra el 16% de las personas desaparecidas en el país, porque es el primer lugar también en localización de fosas clandestinas, porque es el estado también en primer lugar en número de cuerpos o partes de cuerpos de personas que han sido exhumados de estas fosas, y porque, bueno, es el centro de operaciones de uno de los cárteles más importantes actualmente, ¿no? Que es el llamado, o el cártel Jalisco Nueva Generación. En este como preámbulo, quienes investigamos o acompañamos a las familias para saber por qué son desaparecidas las personas, nos encontramos, digamos, en escenarios muy complejos. Esta representación, digamos, de un mapa de calor ejemplifica, por ejemplo, que en el estado de Jalisco, que tiene 125 municipios, en 122 hay denuncias por desaparición. Es decir, prácticamente se desaparecen personas en todo el estado, aunque desde luego hay regiones como la propia zona metropolitana de Guadalajara, que concentra la mayor parte de la población, regiones, digamos, como colindantes o ubicadas geográficamente importantes, como la región de la Ciénega, que conecta Jalisco con Michoacán, ¿no? Y que a su vez permite la conexión hacia el Estado de México y hacia el centro del país, o esta parte, digamos, colindante de Jalisco con Zacatecas, o el propio sur del estado, donde se sabe que opera el bastión del cártel Jalisco, o digamos una ciudad muy importante, un municipio muy importante como Puerto Vallarta, ¿no? Donde hay un gran número de personas desaparecidas, principalmente mujeres, ¿no? Bueno, el caso Jalisco tiene como muchas semejanzas respecto a otros lugares en el país. Lo que voy a tratar como de explicarlo es, sí, a partir del caso Jalisco, pero haciendo como conexiones para que quienes están escuchando esto y quieren trabajar este tema en otros estados, en la capital del país, pueden ir como diferenciando qué es lo que tendríamos que tomar en consideración para poder hacer una cobertura como esta. Jalisco también ha sido como muy característico por una serie de escándalos que se han sucedido. No sé si recordarán esto que ocurrió en 2018, donde en este tráiler, este contenedor frigorífico que ustedes ven aquí, tenía a su interior, bueno, en 274 cuerpos de fallecidas no identificadas que fueron asignadas a este contenedor y luego después estuvieron deambulando por 16 días en diversos municipios de la zona metropolitana sin un tipo de control, ¿no? En un contenedor que tendría que estar conectado a una fuente eléctrica para poder mantener el frío que de alguna forma, entre comillas, preservaría los cuerpos, pues esto no sucedió y representó, digamos, uno de los peores episodios de la crisis forense que ha implicado que, por ejemplo, una buena parte de personas fallecidas no identificadas hoy permanezca en gavetas, ¿no? En espacios comunes, en los panteones, y que signifique para las familias también un proceso muy tortuoso por lo que implica poder localizar o posteriormente identificar a su familia. Otro elemento importante que está vinculado a este proceso es que Jalisco, a diferencia de otros estados en el país donde las madres pueden o han hecho estas búsquedas en campo y salen como los arrastradores del fuerte o como las Madres Coraje en Nuevo León o como el colectivo Solicito en Veracruz, que van a estos campos abiertos a buscar estas fosas. En el caso de Jalisco es el cártel tiene tal control del territorio que las fosas no se encuentran, digamos, como en estos espacios abiertos. La mayor cantidad de fosas en los últimos años se han localizado en bodegas, propiedades privadas, lo que dificulta que las madres hagan este proceso. Y lo que voy a decir es muy cruento, pero así es. En los últimos años, lo que se ha localizado entre las fosas son bolsas plásticas con cuerpos de personas desmembradas, ¿no? Lo que está haciendo, digamos, viviendo un calvario muy fuerte para las madres,
porque en promedio, desde que una persona identifica alguna parte del cuerpo de su familiar que es localizado en una fosa clandestina, están tardando entre 1 año y medio y 2 años en poder entregar completo el cuerpo de sus hijos, si es que esto ocurre, y las hacen vivir ante una disyuntiva de recuperarlo todo, es decir, esperar hasta que identifiquen todo el cuerpo de su familiar o quedarse, digamos, solo con aquellas partes que logran identificar, ¿no? Una circunstancia que la decisión es brutal y es terrible, pero se ha generado así por la manera en cómo esta macrocriminalidad, esta violencia manifestada en el desmembramiento de los cuerpos, intenta borrar la marca del delito, intenta borrar, digamos, las marcas de los victimarios, pero también intenta dejar un mensaje, como diría una teórica, Rosana Rillo, de cómo la necromáquina, ¿no?, ha instaurado una política de muerte. Y es lo que prácticamente tenemos en el Estado. Entonces, mucho del trabajo que hacen las familias tiene que ver con esta búsqueda forense al interior de los CEMEFOS, ¿no? Ay, estoy yéndome para acá. Eh, y en ese sentido es como muy importante que, si bien estas instituciones que les mostré hace rato son las encargadas de la búsqueda de las personas desaparecidas, es decir, son las que están obligadas, aunque no necesariamente siempre lo hacen, en realidad quienes hacen la búsqueda son las familias, ¿no? En el país por lo menos hay 120 colectivos. En el caso de Jalisco existen 11 colectivos, 8 de ellos radicados en la zona metropolitana de Guadalajara, y estos colectivos son los que se han encargado de generar los procesos de búsqueda. De manera muy particular, en el caso de Jalisco, por estas circunstancias específicas, de la manera en cómo son localizadas las fosas, un colectivo como Por Amor a Ellos, de quienes ven de manera muy digna y fuerte y valerosa en portada de esta fotografía, hacen eso, búsqueda forenses, y constantemente están generando, digamos, información que permite a otras familias, a través de la descripción que ellas hacen de los cuerpos o de las fotografías forenses que ven, y así han permitido, digamos, localizar personas, identificar personas, sobre todo aquellas que tienen marcas como identificables, como un tatuaje, una cicatriz, una cirugía. Eh, ¿Cuáles son en el caso, por ejemplo, de Jalisco, pero que se conectan a nivel nacional con las denuncias de las familias? Bueno, en el caso de Jalisco es la dilación de la justicia, o sea, no hay avances, a pesar de que Jalisco, con tal, digamos, de verse bien ante el problema, ante esta grave crisis de derechos humanos, fue de los primeros estados en crear una fiscalía especializada, en poner o echar a andar una comisión estatal de búsqueda. Lo cierto es que hay nulos avances. La mayor parte de las familias no tiene avances en sus expedientes. Hay escasas acciones de búsqueda de campo, es decir, la fiscalía no sale a buscar. Hay un proceso de burocratización excesiva, ¿no?, donde la búsqueda pareciera que es en papel, ¿no? Hay una nula coordinación institucional, es decir, las instancias encargadas de buscar a las personas, por ejemplo, la fiscalía o la comisión de búsqueda, eh, por quienes las dirige, no tienen una buena relación, y eso hace que las familias, pues, no puedan generar, digamos, o tener búsquedas inmediatas cuando se da la desaparición. Hay una revictimización o criminalización que proviene de todos los funcionarios, pero que también, por ejemplo, viene del propio gobernador, quien en más de una circunstancia ha dicho cosas como que esta violencia que ocurre es porque se matan entre ellos, es decir, entre criminales, que las personas que son localizadas en fosas clandestinas es porque seguramente algo hicieron muy malo en vida que fueron a parar a esa fosa, ¿no? O que los desaparecidos deben o tienen algún tipo, digamos, de problemática de vinculación con la criminalidad, y por eso, digamos, desaparecieron o fueron desaparecidos, ¿no? Y esto, que pareciera que es como una cosa meramente discursiva, en el trabajo que hemos realizado en Zona Docs no lo es, porque a partir, digamos, de este prejuicio o estereotipo que tienen los funcionarios respecto a quienes desaparecen o quienes son localizados en una fosa, es que el actuar que hacen es mínimo. Si existe un dejo sin ningún tipo de fundamento de que ellos crean que la persona tiene algún tipo de vinculación o sospecha, simplemente no le buscan, ¿no? O no generan ningún tipo de proceso forense para identificarlo. Y insisto, en este último tema hay tardías e ineficaces identificaciones forenses, no solo porque el CEMEFO está desbordado desde aquella crisis de los contenedores frigoríficos, sino porque el Estado no ha invertido lo suficiente para poder abatir esta crisis, que al día de hoy, con datos otorgados por Transparencia, en el caso de Jalisco,
hay poco más de 5.500 personas fallecidas no identificadas. Una buena parte de estas, por lo menos la mitad, localizadas de manera segmentada, lo que dificulta mucho el proceso de identificación, sobre todo porque en una investigación que recientemente publicamos, a la mayor parte de lo que se localiza en las fosas no se les toman datos genéticos y tampoco se le toman datos genéticos a las familias o a todas las familias, por lo tanto el match o en la confronta genética es muy bajo, es decir, del total de cuerpos que se tienen, solo el 12% tiene pruebas genéticas y del total de familias que han presentado una denuncia por desaparición, solo el 15% tiene su perfil genético, ¿no? Es decir, ni siquiera digamos como este proceso ha llegado a hacerse como marca, digamos, la ley o como incluso ahora se establece en el protocolo extraordinario de identificación forense. Algo que es como bien importante, si ustedes quieren o investigan las desapariciones o como lo hemos pensado en el caso de Jalisco, tiene que ver con siempre contextualizar, ¿no? Siempre entender que las desapariciones ocurren en un marco de criminalidad donde no es el único delito que se comete y donde a la vez se cometen otros delitos que tienen que ver con quiénes dominan el territorio, sobre qué tipo, digamos, de estrategia criminal se hace ahí y sobre todo, como diría una gran periodista, Daniela Herrera, siempre preguntarnos para qué le sirve un desaparecido a alguien, ¿no? En el caso particular de Jalisco, el 48% de las personas que desaparecen son jóvenes, que son desaparecidas, son jóvenes entre los 14 y los 29 años de edad, en una edad, digamos, que uno podría pensar económicamente productiva para algunos procesos y lo que hemos ido investigando es que la mayor parte, por ejemplo, de estos jóvenes son empleados para trabajar de manera forzada en las diversas actividades que realiza el Cártel Jalisco y sobre todo hay algo que se ha encontrado como particular en la desaparición de hombres en Jalisco, de hombres jóvenes, es que muchos de ellos son obligados a ser entrenados como en campos de concentración, donde se les obliga a tener entrenamientos con armas de grueso calibre y se les utiliza, digamos, eso como carne de cañón ante otros enfrentamientos. Hemos estado nosotros rastreando desde hace tiempo quiénes son aquellas personas, por ejemplo, que de repente en un combate contra la autoridad se les conoce o se les llama, ¿no? Como de, hubo 3 criminales abatidos, ¿no? Y eso nosotros hemos dado un seguimiento porque hemos encontrado que muchas de esas personas que en los reportes de la fiscalía o en las propias notas de otros medios aparecen como criminales que fueron abatidos en un enfrentamiento con las autoridades, resulta que ellos, muchos de ellos tenían denuncias por desaparición y que después mucho, digamos, de los lugares y características como fueron desaparecidos coinciden con otros testimonios de jóvenes que lograron de alguna forma salir de estos centros de concentración o centros de entrenamiento, como los que, por ejemplo, se ubicaban en el municipio de Tala y que la periodista Alejandra Guillén ha reporteado como muy bien. Por eso es importante como eso, contextualizar, ¿no? Entender que hay un contexto macrocriminal, entender, digamos, que el crimen organizado, ¿no? No es algo así como la representación que se hace en las series de Netflix, ¿no? Sino tiene que ver con toda una estructura, digamos, transnacional que para poder operar requiere en la mayor parte de sus negocios ilícitos mano de obra, ¿no? Y que mucha mano de obra, o al menos en el caso de Jalisco, ha estado vinculado, digamos, a la desaparición de personas como una forma no solo de control territorial, sino también de poder, bajo una visión necropolítica, eh, pensar a las personas como cuerpos desechables en virtud de las finalidades que ellos han perseguido. Y esto lo digo yo, o lo hemos investigado nosotros, pero también, digamos, es algo que las madres han ido rastreando y que tienen muy claro ellas en sus también mapas criminales o criminológicos sobre lo que han investigado ellas como en el Estado. Finalmente, bueno, este es un esquema de una parte como mucho más académica que periodística, pero ayuda mucho como a pensar que, digamos, en México una persona puede experimentar 4 tipos de desapariciones, ¿no? La física, ¿no? La que ocurre, la que le coarta la libertad, digamos, de ser y estar, la jurídico-administrativa, cuando el Estado reduce o maneja a su placer, a su antojo la estadística y que termina por desaparecer a personas que tendrían que estar obligadas a buscar. También hay una desaparición como de corte social o simbólico, donde bajo los mismos prejuicios nosotros como ciudadanía y nosotros como periodistas definimos, digamos, centrar la atención más en un tipo de persona desaparecida que en otro, ¿no? Invisibilizando, digamos, también lo que viven otras familias. Y eso tiene que ver con esta última desaparición como mediática, ¿no?
donde hay casos que cobran cierta notoriedad y otros no, y donde, digamos, preferimos como periodistas a veces trabajar con esos casos coyunturales que ir acompañando como el proceso y entenderlo y poder dar cuenta de la mayor cantidad que nos sea posible de las luchas y búsquedas como de las familias. Aquí voy a hacer como un último giro para ir como cerrando y ser como muy cumplido en el tiempo. Algo que es como muy importante también cuando uno quiere hacer esta cobertura, más allá de entender y tener como leer mucho y comprender mucho sobre los entornos de macrocriminalidad, también tiene que ver con ser muy consciente de lo que uno siente, ¿no? Yo retomo esta publicación de Daniela Pastrana, donde ella se cuestiona si es válido sentir, ¿no? Y ahí como toda esta corriente del periodismo, de la objetividad, donde nos dicen que nos tenemos que separar y mantener como la distancia respecto de lo que hacemos. Y Daniela Pastrana se lo pregunta, o lo dice en una pregunta muy específica, ¿puedo ser periodista si lloro? ¿No? Eh, o si no lloro, ¿no? ¿Puedo cubrir esos temas o no lo puedo cubrir? Y esta reflexión la hace a partir, digamos, de que Araceli Rodríguez, una madre que busca a su hijo, policía federal, que fue desaparecido en Michoacán desde hace ya 11 años, le tomó esta foto a ella mientras Daniela, digamos, lloraba al escuchar el testimonio de diversas madres. Lo que es muy importante saber y reconocer cuando uno quiere atacar este tipo de temas es que uno tiene constantemente que plantearse dilemas éticos, ¿no? Uno tiene que colocar, digamos, a los otros, a las otras, a las personas al centro de de nuestros dilemas, porque solo si somos conscientes de las otras personas, de la otra edad, es que podemos plantearnos dilemas éticos, ¿no? Y un dilema ético conlleva, digamos, a siempre cuestionarnos cuáles son las implicaciones que van a tener en las personas las decisiones que yo puedo tomar como periodista, ¿no? Sobre cómo retratar la historia, sobre cómo enmarcarla, sobre cómo nombrar, sobre si soy consciente o no de los riesgos que pueden existir al momento de contarla. Yo aquí tengo algunas preguntas que las hago así como preguntas para que entre todos nosotros podamos como pensarlas y ustedes las puedan como pensar. Algunas lecciones iniciales, por llamarlas de una manera, es como cuestionarnos si tenemos corazón y estómago para resistir el dolor. O sea, si de verdad, digamos, podemos ser capaces de escuchar estas historias sin quebrarnos, de ser capaces de pensar que después de hacer estas coberturas, también tenemos que atender nuestra salud psicoemocional, ¿no? Porque la mayor parte de los periodistas que cubrimos esto, por años nos creímos como muy valientes de que apechugábamos el dolor y que no pasaba nada, hasta que un día quebramos, ¿no? Porque ya no podíamos, porque nos sobrepasaba, porque de repente asumimos como las historias que nos contaban como propias y había un proceso, digamos, como muy fuerte en esto. Y esto no, con esto no quiere decir que cuando uno cubra esto tiene que ser de corazón frío, ¿no? Indolente. Yo, por ejemplo, como coloquialmente podemos decir, yo reconozco que tengo como corazón de pollo y si veo una serie o una película y me conmuevo, lloro y no tengo como problema de manifestarlo. Pero también uno tiene que asumir que cuando está frente a las familias que esperan de nosotros, digamos, pues un apoyo, una postura, uno también tiene que ir controlando como sus emociones y uno elegir como periodista en qué momento llorar. Uno lo puede hacer y quizás, digamos, cuando le hacen la entrevista, ¿no? Que no es lo recomendable, pero uno lo puede hacer cuando transcribe la entrevista, escucha el audio o cuando escribe, ¿no? Sí es importante, digamos, como sacar el dolor, pero también es muy importante ser muy corresponsable con el dolor que uno puede generarle a las personas, ¿no? Eh, una mala pregunta puede, digamos, generar o resarcir el dolor o generar un dolor de manera innecesaria. Y por eso también es muy importante que uno como periodista se prepare para saber qué hacer si la persona que yo entrevisto entra en crisis, ¿no? ¿Cómo puedo yo, digamos, de alguna manera resarcirla para llevarla al punto más cercano a la cual la persona estaba antes, digamos, de comenzar una entrevista, ¿no? Si también cuestionarnos si puedo, qué hacer yo con mi propia crisis, eh, como le explicaba, qué conocimiento yo tengo del contexto de la violencia de mi entorno, si yo soy capaz de controlar mis prejuicios, mis emociones cuando entrevisto a alguien, ¿no? Tomando en consideración que nos toca y debemos dar cuenta, sí, de la historia de las víctimas, pero también, digamos, dar cuenta de quiénes son estas personas que desaparecen, porque no es como, no sé, en una película de superhéroes donde viene un malo llamado Thanos de otro planeta y genera aquí la maldad, sino que hay un entorno
que está generando que otras personas cometan ese tipo de delitos, pero son personas que forman parte de nuestro mismo contexto, de nuestra misma sociedad. Eh, le piqué para atrás y no para adelante, ¿no? Cosas que yo recomiendo cómo hacer y que pueden ayudar pensando como en estos dilemas éticos. Y con esto voy cerrando para estar abierto a todas las dudas o preguntas que puedan tener. Es uno siempre debe identificarse como periodista, ¿no? Y las personas tienen que saber por qué estamos ahí. Uno también tiene que saber que ningún texto periodístico por per se genera justicia o hace aparecer las personas, ¿no? Por eso también con nuestro trabajo no podemos prometer o generar falsas expectativas. Yo he escuchado colegas en las manifestaciones que cuando piden la entrevista a una familia le dicen, señora, denos la entrevista, denos su testimonio, porque esto va a ayudar a que su hijo aparezca, o con la entrevista el fiscal le va a hacer caso, y eso no podemos garantizarlo, no es así, ¿no? A mí me costó mucho trabajo entenderlo y procesarlo, pero lo que sí podemos hacer, lo que sí está bajo nuestro dominio es contar una historia completa, contarla de manera digna, ¿no? Contrastarla, ofrecer información que permite entender el contexto sobre el cual ocurrió la desaparición, ¿no? Y sobre eso también es importante que uno pueda contar con mucho tiempo para realizar una entrevista, suspender como nuestra vida personal para abocarnos a la persona. Yo sé que a lo mejor coloquialmente uno llega a preguntarle con quienes rodea cómo se sienten, pero en el caso de una desaparición no es una buena pregunta, ¿no? Porque las madres te pueden contestar. Yo lo aprendí a la mala alguna vez que una madre me contestó, ¿y cómo crees que me voy a sentir, no? Y desde esa vez, digamos, fui muy consciente de qué preguntaba, ¿no? Aunque pudiera ser una pregunta bien intencionada, uno tiene que tener en consideración o tratar de mencionar lo que está viviendo la persona. Insisto en ser honestos. También es importante que uno advierta al momento de iniciar la entrevista que va a haber como preguntas difíciles. A lo mejor eso es una obviedad, pero el momento, digamos, de poderlo plantear y decirlo así con la persona, también uno le da la oportunidad a las madres, a las familias, a los hijos, hijas o esposas, de poder, digamos, ella también preparar, ¿no? Uno debe buscar, como diría Marcela Turati, atajos para el dolor, ¿no? No llegar a preguntarle a la persona, oiga, ¿cómo desapareció su hijo? ¿No? Sino también generar también un contexto que permite entender, digamos, uno, quién es la persona que desapareció, también quién es la persona que le busca, ¿no? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Qué le ha hecho hacer lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha aprendido durante ese proceso, ¿no? Y en ese momento, con esta idea de colocar a la persona al centro, también uno hace consciente cuando uno es el que genera el dolor, ¿no? Por la manera en cómo pregunta, es decir, el dolor existe, está ahí, pero también uno puede acelerarlo. Y por eso es importante saber qué hacer si entra en crisis, saber parar una entrevista, respetar, digamos, cuando una persona no quiere seguir o no te quieren contar, pero sobre todo también uno tiene que ser muy consciente que las familias en un momento quieren denunciarlo todo, ¿no? Quieren decir nombres, quieren señalar circunstancias, y uno también tiene que hacer evidente cuál es el riesgo que ellas pueden tener si denuncian tal o cual circunstancia, porque a lo mejor ellas no lo ven o siempre lo ven, pero a nosotros nos toca, digamos, señalarlo, y también nos toca ser como muy conscientes para pensar en la persona y no pensar en la nota o en la entrevista, porque como periodistas luego se nos da de que escuchamos el testimonio y decimos, sí, ahí tengo el titular, ¿no? O ya tengo la nota, ¿no? O ahí está la gran historia, ¿no? Sin entender que a lo mejor eso también construye y genera como algunos riesgos para las familias. Y esto que dejo aquí como al final son como algunos como consejos que en un taller, en un webinar dio la propia Marcela Tirati, que implica, digamos, generar atajos para el dolor, visibilizar, sí, desde luego el dolor, pero también la manera que permiten cambiarlo, siempre hablar desde la dignidad, buscar la manera en que las personas también puedan ser eh, como retraer o reflexionar sobre lo que han aprendido. Yo de manera particular, bueno, voy a dejar de compartir acá para verles de nuevo. Yo siempre que hago una entrevista con una familia, al final me gusta preguntarles qué es lo que ellas han aprendido o qué es lo que ellas han descubierto, ¿no? De su persona durante este proceso de búsqueda que antes quizás no sabían que tenían. Y eso permite siempre acabar las entrevistas en un lugar que no es el dolor, ¿no? Que no es el momento en que desapareció su familiar o no es el momento en que las autoridades no hacen caso, ¿no? Uno termina, digamos, entrevistas con las madres reflexionando
cosas como en algún momento me dijo Ana Enamorado, yo no pensé que fuera tan valiente, ¿no? Yo nunca me imaginé salir de mi país, o yo nunca pensé que podría gritarle a un presidente, como algunas veces prestó la señora Guadalupe Aguilar, que encabeza un colectivo en Jalisco, y eso también les permite a ellas situarse en algo más, digamos, que un familiar de una víctima o con una víctima indirecta, ¿no? O como esta figura de las madres a veces solo como llorando que solemos retratar, sino en personas que son defensoras, que son sujetas de una acción política muy fuerte e importante y que gracias a su lucha es que nosotros como periodistas estamos hablando del tema. Gracias a lo que ellas han hecho, yo estoy aquí y gracias a lo que me han permitido acompañarlas, he logrado tener como esta experiencia que en el caso particular de Jalisco tiene como algunas particularidades, sobre todo porque también es un tema que implica como un riesgo y uno asume también como ese riesgo, ¿no? Desde el individual o desde un medio independiente como Zona Docs que tenemos. Eh, y bueno, estos son como parte de las experiencias sobre la cobertura mediática que con esto cerraré. Yo agradezco que cada vez más sean los compañeros en Jalisco que cubren el tema, ¿no? Y lo cubrimos porque las madres todo el tiempo salen a realizar acciones, pero también una lección muy importante es que si nosotros queremos coadyuvar a la búsqueda de las personas desaparecidas desde el periodismo, tenemos que entender que tiene que ser un tema de agenda y no un tema de coyuntura. Es decir, no cubrirlo cuando es 10 de mayo, o no cubrirlo cuando es 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, sino cubrirlo como parte de una agenda, de un compromiso que como medio, como periodistas tenemos, porque finalmente las madres hacen muchas cosas y no solo en esos días que salen, pero también, lamentablemente, en el caso particular de Jalisco, todos los días se presentan 15 denuncias por desaparición, ¿no? O al menos es lo que llevamos en este año. Y es una circunstancia difícil, complicada, para la cual se necesita mucho empuje, mucho corazón y también mucha esperanza, que es lo que yo creo que también puede aportar el periodismo para esto. ¿No? Sería como lo que quisiera compartirles y de nuevo muchísimas gracias por su atención y por la invitación. Muchísimas gracias, Darwin, por esta presentación, además con una vocación muy práctica y orientada a dar consejos a quienes nos están acompañando esta tarde. Yo tengo varias preguntas, además de agradecerte por tu didáctica presentación. La primera me gustaría un poco, quizás moviendo el foco y complementando el debate, me gustaría preguntarte, en tu experiencia, ¿has notado algún cambio importante en la cobertura? Es decir, los periodistas y las periodistas en Jalisco están haciendo coberturas más responsables, más sensibles, o por el contrario, el tema, también hay como esta habituación de la audiencia a estar sobre ciertos temas, entonces a lo mejor hay como cierto hartazgo, cierta eh, exceso de cobertura. ¿En qué sentido las tendencias en la cobertura mediática se han ido identificando en estos últimos años? Yo diría que lo que ha pasado en Jalisco es que un grupo, digamos, como muy específico de periodistas han decidido tomar el tema como parte de su agenda personal, lo cual permite que constantemente, digamos, ellos generen información independientemente de que exista un acto público o no. Eso por un lado. Otro, la multiplicación de colectivos de familiares de personas que buscan a personas desaparecidas también ha generado, digamos, que el tema se mantenga de manera constante en la agenda, sobre todo porque han sabido, digamos, actuar como en dos escenarios. Uno es este escenario de la lucha y la exigencia política porque se busca a sus familiares y el otro los actos memoriales que han hecho, es decir, por lo menos, por ejemplo, cada 15 días o cada 3 semanas se colocan nuevas losetas de búsqueda en la glorieta de la edad y los desaparecidos y eso hace y genera, digamos, como esa tensión. Oye, me Y voy pues, a subir para terminar de oír esto. ya, escuchamos a Laura. Y yo creo que también, digamos, la presencia también de más medios independientes, ¿no? Ha generado que exista una cobertura. Eh, porque, digamos, como de los medios más longevos, tienden a hacer una cobertura como coyuntural. O sea, si hay marchas, hay notas, pero si no hay marchas, no hay notas, ¿no? Claro. Y creo que eso ha ayudado. Yo particularmente le atribuyo sobre todo a como la incorporación de periodistas jóvenes en las redacciones que tienen una perspectiva de derechos humanos como muy clara
o incluso también una perspectiva de igualdad de género, porque también hay una cobertura como muy específica y muy acuciosa para hablar de desaparición de mujeres o de niñez e infancias. Muchas gracias, Darwin. Me gustaría a continuación abrir el espacio a que quienes nos acompañan planteen preguntas a Darwin sobre su trabajo, sobre sus apuntes puntuales para ejercer mejores coberturas o compartir alguna experiencia. Adelante, quien se anime. Muchas gracias a el que escribió Luis por tu comentario. Sí, gracias por acompañarnos, Luis. Hola, buenas tardes. Soy David Ortega de Periódico El Adelante. Debate. ¿Cómo están? Buenas tardes, Buenas adelante. tardes. Mi comentario va sobre lo que dijiste, Darwin, de esta parte en donde hay que preguntarnos si estamos listos para poder hacer una cobertura o una entrevista de este tipo. Y bueno, lo que quiero compartir es que realmente no lo puedes saber hasta que lo vives, ¿no? En mi caso, estuve bastante tiempo haciendo varias entrevistas con diferentes madres de familia, familiares de víctimas, hasta que me tocó un caso en el que la entrevista fue con el papá sobre una niña que fue robada ahí en su domicilio. Y hasta ese día supe que no todos los casos vas a salir de ahí sin sentir nada, ¿no? O sea, siempre te va a mover y siempre vas a, a- a preguntarte el por qué la gente está viviendo estas terribles historias. Y solo es eso, ¿no? De repente me tocó ese caso. La verdad que sí me costó mucho trabajo terminar la entrevista. Me conmovió demasiado todo lo que me contó el señor. Incluso terminó la entrevista y no pude aguantarme y tuve que salirme, pues porque ya tenía yo las lágrimas en los ojos, ¿me entiendes? Y eso no creo que merme el trabajo, sino al contrario, nos hace seres humanos y como periodistas, creo que los periodistas o los reporteros que hacemos este trabajo, creo que esa es la misión, ¿no? Por más dura que sea la historia, hay que escucharla y sobre todo exponerla para que pues de alguna manera se sigan sabiendo estas terribles injusticias e historias que hay. Es mi comentario nada más. Muchas Muchas gracias, David. No, perdón, adelante, Darwin. No, yo lo que diría a David es cierto, uno no lo dimensiona hasta que lo vive, pero siempre como esta parte, digamos, conviene siempre cuestionarnos eso porque el reconocer como nuestras propias limitaciones en términos emocionales también nos ayuda a mantener como más control, no porque no les diga que se vuelvan y que tengan un corazón de hielo, sino porque en ese momento las personas esperan algo de nosotros porque por tanto nos están contando su historia, ¿no? Y es importante, digamos, como reflexionarlo, no importa que hayamos hecho muchas entrevistas o como dice David, nos enfrentemos a una y entendamos como el proceso, es algo que constantemente tenemos como que cuestionarnos porque como periodistas siempre tenemos que ser evidentes que tenemos prejuicios, ¿no? Y un montón, ¿no? Que se trasladan lamentablemente siempre al texto periodístico. Yo tengo dos preguntas. También voy a tomar la pregunta que nos deja José en el chat. Hablando de esto, Darwin, de la capacidad emocional y hasta psicológica para enfrentar esto, no sé si ustedes han como organizado o tú conoces como de alguna red de apoyo para quienes están cubriendo estos temas difíciles que de pronto pues sienten que se están quebrando o de qué manera podrían enfrentar mejor estas coberturas tan delicadas. La otra pregunta que te quería hacer es hasta dónde cuando uno está cubriendo a víctimas, se vuelve conflictivo de alguna manera darle expectativas a la entrevistada o al entrevistado de que realmente la cobertura periodística va a poder hacer algo, porque hay como cierta esperanza siempre cuando una persona pues aparece en medios de que finalmente las autoridades van a escuchar el caso, va a hacerse justicia o va a acelerarse el proceso, pero ahí hasta dónde como periodistas podríamos estar manejando esa situación complicada. Ok. Sobre la primera pregunta, la que ha sido como la gran maestra de todos, Marcela Turati, ella ha ido empujando como uh, eh, una especie como de colectivo, aunque no tiene un nombre, pero sí ella ha logrado, digamos, hacer que todos los que cubrimos desapariciones en el país nos agrupemos, nos pensemos, nos juntemos, tengamos un grupo donde podamos ir hablando de cómo nos sentimos, ¿no? E incluso ella ha impulsado también que nos capacitemos para tener una mejor formación, ¿no?
insisto, sin que sea, digamos, como un grupo técnicamente formal, pero a través de Marcela Turati hay como ese vínculo y ella nos juntó y nos reunió no hace mucho tiempo, aquí mismo en Guadalajara, todos los que cubrimos desapariciones, justo para repensar lo que estábamos haciendo y también invitó a las familias para que las familias nos dijeran, ¿no? En un espacio de confianza, si lo que hacíamos les estaba sirviendo o no. Y lo conecto con tu segunda pregunta. Lo que de manera muy firme nos dijeron las madres del colectivo de Fundem es que no necesariamente estábamos haciendo lo que necesitaba hacerse, ¿no? Y con esto que nos querían decir que como periodistas tenemos que también ayudar a evidenciar eh, el por qué no ocurre lo que tendría que ocurrir. Es decir, eh, se puede señalar que México en términos de legislación para personas desaparecidas es de los países que tiene una mejor legislación, ¿no? Sin embargo, esto no necesariamente en la práctica se hace operativo, ¿no? Entonces ellas nos pedían que nosotros lo que tendríamos que estar haciendo es generar investigación que permitiera entender las violencias y entender las omisiones del Estado. ¿No? Que claro, es importante que nosotros sigamos dando la cobertura de las historias que van surgiendo, de las denuncias particulares de las familias, pero que tenemos que alzar, digamos, como el profesionalismo para generar explicaciones mayores, que eran lo que nos pedían, que es finalmente, por ejemplo, lo que llega a ser las madres cuando hacen informes, ¿no? De cómo sistematizan sus experiencias de búsqueda. Eh, Eso como por un lado. Y en el otro es que yo siempre, uno tiene que ser como muy honesto con las personas y decirle de qué se trata tu trabajo, ¿no? Y decirle, bueno, mi trabajo es como periodista, lo que yo hago, por ejemplo, o lo que puedo hacer en dado caso es que trabajo en la radio y en la radio podemos hacer, ¿no? Tal trabajo y aquí nosotros podemos denunciar, pero nunca podemos prometerle a las personas algo. Por eso es importante explicitarlo. Claro, las personas mayoritariamente consideran que hablar con un periodista significa, digamos, que van a poder obtener ciertas respuestas que no han obtenido. Pero esto nunca es, o no necesariamente es así. Entonces uno tiene que ser muy claro y decir, bueno, esta historia la estamos haciendo para, ¿no? Porque queremos, porque pretendemos visibilizar, hacer ciertas denuncias, ¿no? Pero nunca prometer que la nota per se va a hacer que el fiscal la voltee a ver o la atienda, o mucho menos decirle que a través de un reportaje su hijo desaparecido va a aparecer, ¿no? Lo que sí podemos como comprometernos es a contar su historia con dignidad, ¿no? Es decir, a contar la historia tal cual es, a que podemos a respetar, digamos, el testimonio que nos brinden, pero por eso es también muy importante que las personas les digamos cuáles son los límites que tenemos como nuestro trabajo, es decir, nuestra nota va a salir, ¿no? Y nosotros vamos a generar como todo la incidencia para que pueda, digamos, tener visibilidad, pero que no necesariamente la nota va a tener, quizás en todos los casos, eh, las consecuencias que ellos buscan, ¿no? Y las personas sí lo entienden. Más bien, el asunto es que nosotros a veces no se los queremos decir porque es más fácil convencer a la persona de que nos dé la entrevista diciéndole algo que no podemos cumplir. Y bajo ese criterio también de honestidad, las personas lo cumplen. También lo otro que es muy importante, digamos, para esta cobertura es que uno tenga seguimiento con las personas. Es decir, que si uno hace una entrevista, no se olvide de la familia que le dio en su momento como dato y constantemente uno les escriba, no es que uno les escriba cada semana y los esté, digamos, como atosigando. Yo por lo regular, por lo menos, digamos, cada 15 días pregunto cómo van, cómo están, si necesitan o algo, y eso también genera como que las personas te van buscando a ti para decirte, oye, hubo esta como actualización, oye, descubrí esto, y eso también va generando, digamos, como un trabajo en equipo, ¿no? Con las familias, porque todas las familias reconocen lo importante que para ellas es, digamos, el trabajo en los medios, a pesar de que también ellas han encontrado que pueden visibilizar sus propios casos, incluso sin depender de nosotros, ¿no? Con lo que, lo que hacen en redes sociales. Mi invitación es como muy clara, nunca prometan nada que no puedan cumplir y podemos pensar incluso como en otra máxima del periodismo es nunca le hagan a otra persona lo que no les gustaría que les hicieran a ustedes, ¿no? Claro. Voy a tomar un par de preguntas. La pregunta de José, que tangencialmente la tocaste ahorita, él pide alguna recomendación para investigar las desapariciones desde el lado de las omisiones o responsabilidades de las autoridades, particularmente de la policía y las fiscalías. Y quiero darle la palabra a Laura Tuesta para que nos comparta su pregunta.
Hola, gracias Grisel, Darwin, súper interesante. A ver, yo tengo unas preguntas, yo no soy periodista, pero justamente estoy haciendo un trabajo sobre desapariciones en general y estoy haciendo otro trabajo sobre autocensura de la prensa en contextos de violencia criminal. Entonces, una de las preguntas que tengo es, ¿qué tanta autocensura hay en el momento en que ustedes hablan con estos colectivos y con los familiares por miedo a su propia seguridad o por miedo a poner a las víctimas o a los familiares en riesgo? Y si, o si no hay, o si simplemente el hecho de que ustedes reporten una historia es diferente que reportar algún otro hecho violento que esté relacionado con el crimen organizado. Eh, y relacionado con esto es, ¿qué tanto importa? A ver, yo entiendo que no son números, que son historias, que son personas, y muchas veces nosotros cuando tratamos de hacer investigación sobre estos temas como que nos tapamos un poco los ojos en ese sentido para hablar de cifras, para protegernos un poco a nosotros de que no nos afecte tanto, pero ¿qué tanto importa en un estado como Jalisco, en donde hay tantos desaparecidos, que ustedes todos los días salgan a prensa y uno más, y otro más, y otro más? Y ya se vuelve una historia tan repetitiva que deja de ser noticia, ¿no? Porque la gente deja de tener esta sensibilidad con la violencia, dado los niveles tan altos de violencia que se observan. Y pues un último comentario sería, cuando mencionas sobre la criminalización de las víctimas y que realmente no tenemos toda la historia y no sabemos bien, no sé, ustedes como periodistas, ¿cómo hacen para poder reportar algo sin criminalizar a la víctima y sin tener la historia? Entonces mataron a unos sicarios, pero no sabemos si esos sicarios fueron personas que desaparecieron o que reclutaron de forma forzada y que están trabajando obligatoriamente para un cártel, o si realmente son sicarios y los debemos considerar como criminales. Y pienso pues, que es como un lado de la historia que nunca vamos a saber del todo y es una verdad que nunca vamos a conocer, y entonces me hace muy difícil ser objetivo en la forma de reportarlo sin criminalizar o sin hacer supuestos de quién era esta persona o si era culpable o inocente y demás. Sí. No. Muchísimas gracias, Laura. Son unas muy buenas preguntas. Voy a tratar como de contestarlas. Una, digamos, como de las, como al menos como en el caso de Zona Docs o de quienes trabajamos acá, tenemos, justo para no caer como en criterios de criminalización, tiene que ver con no adoptar el lenguaje o el léxico de la autoridad, ¿no? Porque comúnmente es mucho más fácil, digamos, que uno replique ciertas declaraciones que da, por ejemplo, el fiscal o el gobernador, donde automáticamente el asunto es la criminalización, ¿no? Como cuando decía que las personas seguramente estaban en las fosas porque algo habían hecho, ¿no? Y luego los medios replicaron sin cuestionar mucho esos dichos, ¿no? Ese es como un primer criterio. El otro, digamos, también que es muy importante para nosotros es no utilizar cierto léxico que proviene, digamos, de como, si lo podemos llamar así, como narcocultura, ¿no? O como lenguaje que está orado a partir del narco, ¿no? O sea, por ejemplo, no decimos levantones, ¿no? Para no replicar como justamente eso, ¿no? No hablamos, digamos, o no necesariamente decimos sicarios como tal, pero sí damos cuenta que, por ejemplo, a lo mejor en un enfrentamiento, ¿no? Se reportó, ¿no? Que tantas personas fueron asesinadas y que pertenecían o que la autoridad señaló que pertenecían a tal o eran supuestos integrantes de tal, ¿no? De tal organización criminal. Como tratar como de cuidar esto, porque automáticamente es muy difícil saberlo, ¿no? Bueno, yo acá les conté esto que llevamos haciendo y que todavía no acabamos de investigar, pero llevamos rato rastreando quiénes son esas personas que aparecen solamente como jóvenes que murieron en un enfrentamiento, ¿no? Y que después ya no se sabe más de ellos y que nosotros nos hemos dado a la tarea de ir como recuperando esas historias. Y ahí es donde encontramos que muchos de ellos habían desaparecido en circunstancias como específicas y que tenían un perfil como muy específico, ¿no? Eh, para decirlo así de manera como muy clara. Respondiendo, digamos, como a la otra pregunta que refiere sobre la autocensura, yo tengo ahí como una bronca personal, como hablar como de la autocensura o hablar más bien de la autorregulación, ¿no? Es como esa discusión que se tiene como en términos éticos. Lo cierto es que
y Jalisco, digamos, es un estado donde la violencia es palpable, aunque mediáticamente quizás no se vea como en otros estados, ¿no? Como se ve en Guerrero, como se ve, por ejemplo, no sé, en Tamaulipas. Pero lo que es complicado para nosotros al momento de reportar las desapariciones, sobre todo en zonas como limítrofes o en municipios fuera de la zona metropolitana, es que la cercanía entre quienes cometen estos delitos y las familias es nada, ¿no? Un día, por ejemplo, fuimos a Lagos de Moreno a entrevistar a una madre que busca a su hija desaparecida y ella en la entrevista dentro de su casa nos decía, bueno, y es que yo poco puedo hacer porque los que se llevaron a mi hija viven en la casa que está atrás de la mía, ¿no? Así, literal. Y hay como lugares donde está como muy proceso. Lo que nosotros hacemos de Zona Docs es como tener como muy claro qué circunstancias están implicando un riesgo directo para las personas y las hablamos, ¿no? O sea, cuando una persona nos cuenta y nos dice, por ejemplo, oye, es que el que se lo llevó es el jefe de la policía, yo lo sé, nosotros le decimos, oye, señora, eso es muy importante, pero si nosotros decimos, o si usted señala esto, ¿no? Las consecuencias que podemos vivir son estas, ¿no? Y el riesgo que podemos correr como son estos. Y de alguna manera lo que nosotros hacemos siempre es platicarlo con las personas y nosotros también hacerles ver el riesgo que implica para ellas y para nosotros, ¿no? Porque luego a veces el periodista solo piensa en su riesgo y se le olvida pensar en el riesgo de la persona, ¿no? Porque finalmente uno puede hacer una denuncia, pero yo no vivo en Lagos de Moreno, ¿no? Y yo me puedo regresar a mi casa en Guadalajara o en otra parte del país. Eh, yo particularmente sí voy como identificando en qué momentos podemos o yo puedo, digamos, publicar o no publicar una investigación, sobre todo porque para los que cubrimos el tema, sí somos muy visibles que lo cubrimos, ¿no? O sea, sí es como muy evidente. Y entonces uno tiene que ir trabajando como perfil más bajo, identificar en qué momento podemos hacerlo o no podernos hacerlo, o de alguna manera, pensando en lo que tú preguntas de manera muy específica, todo el tiempo pensamos si hay condiciones para poderlo hacer. Y esas condiciones también se las hacemos ver a la familia, ¿no? Sobre todo porque si les decimos, bueno, nosotros sí somos un medio independiente y sí nos aventamos a contar cosas, pero seguimos siendo un medio independiente, ¿no? Con ciertas características y con ciertos, digamos, alcances en general. Pero sí ocurre mucho. Por ejemplo, muchos colegas no cubren porque no quieren colocarse en riesgo, ¿no? O muchos colegas, por ejemplo, también en el caso de Jalisco, no cubren las desapariciones más allá, digamos, de los actos públicos porque identifican que si ocurre una circunstancia no van a tener apoyo como de su medio, ¿no? Ante un riesgo y prefieren como no hacerlo, o no cubren las desapariciones porque ellos viven en las colonias o cercano a las colonias donde ocurren estos hechos, ¿no? Entonces también no quieren como poner en riesgo a sus familias por la cercanía que se tiene como eso. Eh, como a grandes rasgos, aunque también un día nos podemos como sentar a hablarlos más porque eso a bote pronto podría como responderle. Y para responderle a la pregunta que leyó Grisel, que hacía José, lo que nosotros hacemos es uno, que hace rato no lo dije con claridad, pero ahora lo digo, cuando uno quiere, digamos, cubrir ciertos temas, en el caso de las desapariciones, uno también tiene que volverse como no un experto, porque uno nunca va a ser un abogado, pero uno tiene que conocer muy bien la ley, ¿no? Y tener bien claro cuáles son las obligaciones que tienen las autoridades todas respecto a la desaparición. Y lo que uno puede ir haciendo, si es lo que tú quieres ver, identificar como la responsabilidad, es ir haciendo o sistematizando todas aquellas circunstancias que, por ejemplo, la autoridad no hace y las familias estaban evidenciando, ¿no? Que es algo que hacemos mucho como en Zona Docs, ¿no? Es decir, tenemos como una serie, digamos, de cuáles son las obligaciones básicas de las autoridades y lo que vamos haciendo con cada historia que vamos reporteando es cuáles son como las negligencias evidentes que señalan las familias, ¿no? Y eso también te va permitiendo, por ejemplo, ver de quién es el grado de responsabilidad, quién es el que comete, digamos, como el proceso, y sobre todo te permite también identificar como que uno, que se puede tratar de una mera negligencia, a lo mejor de un funcionario que un día no hizo su trabajo, o puede tratarse, digamos, de un proceso que es sistémico, ¿no?
Es decir, que es algo que necesariamente ocurre porque hay como una regla no escrita de que las cosas se hagan de cierta manera, aunque esto violente la ley. Eso a nosotros nos ha funcionado como para poder, digamos, denunciar las omisiones y responsabilidades, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, pero particularmente de la Fiscalía sí, pero con las obligaciones que tiene en cuanto a la identificación forense, que es como lo último que hemos publicado en Zona Docs de reportajes sobre el tema, donde señalamos que la mayor negligencia en la identificación de los cuerpos de las personas exhumadas de fosas no es del forense, sino es del Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público es el que no genera, digamos, los procesos burocráticos para que un forense haga una prueba, porque en el caso de Jalisco, el forense tiene independencia administrativa, pero no independencia ministerial, como ocurre en muchos estados. Entonces, por ejemplo, un perito forense no puede hacer todas las pruebas forenses que están en su protocolo, porque en Jalisco solo pueden hacer las pruebas forenses que manda el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público considera que una persona puede ser identificada solo por fotos, solo van a tomar fotos, ¿no? Y ahí es como un problema que uno va entendiendo como ese grado de responsabilidad. Y así lo puedes hacer tomando en consideración un caso específico o un área específica, y la ley sirve para eso. La ley marca un deber ser, ¿no? La ley dice que tiene que ser A, B, C, D, y uno con las historias puede darse cuenta que pues nomás ocurre A o ni B, ¿no? Y eso te puede ayudar, que es un trabajo como de sistematización y de conocimiento, que es lo que acá hacemos y nos ha funcionado. Muchísimas gracias, Darwin, por la respuesta. Nos deja Daniela Osorio otra pregunta sobre los patrones en las desapariciones. Nos pregunta si nos puedes compartir estos patrones que muestran aparentemente una relación con trabajos forzados. Sí, lo que nosotros, por ejemplo, hacemos, y también es como un trabajo muy constante de hacer solicitudes de información, en este caso a la Fiscalía de Jalisco cada semana, cada 15 días o cada mes, es como ir con los propios datos que da la autoridad, pero también con las propias bases de datos que vamos armando de las personas que entrevistamos y las que nos comparten los colectivos, es, digamos, identificar que las personas que desaparecen van teniendo como un cierto perfil, ¿no? Un tipo, digamos, de edad específica, viven en territorios específicos, ¿no? O tienen actividades, digamos, como muy específicas, y esto nos ha ido permitiendo como identificar que en el caso de Jalisco, por ejemplo, en ciertas colonias, el perfil de la persona que desaparece tiende a más ser un joven con estas características, o mujeres jóvenes, o como en el caso, por ejemplo, de dos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, pero que tienen altos niveles de marginalidad, en la frontera entre Tlaquepaque y Tonalá, por ejemplo, es donde más desaparecen niños de edad, menores de edad o niños, niñas, ¿no? Y esto es porque uno va viendo que son colonias donde, digamos, tienen escasas, digamos, seguridad, donde no hay módulos de la policía, y uno va encontrando como ciertos patrones. Desde luego, a lo mejor ahorita lo menciono y parece como muy fácil, pero más bien implica como un trabajo donde uno va haciéndose preguntas, ¿no? ¿Por qué desaparecen más jóvenes en Jalisco? ¿Por qué en este municipio desaparecen más mujeres? ¿O por qué en este otro desaparecen menores? Y eso también te va ayudando a entender que, bueno, y esto lo voy a decir porque así lo hemos entendido nosotros. En el caso, por ejemplo, del Cártel Jalisco Nueva Generación, si bien es como una gran agrupación criminal, funciona bajo un esquema, digamos, empresarial como, como de franquicias. Es decir, es como si tuviéramos este sistema de los Oxxos, y entonces de repente hay un grupo que va a tomar las siglas del Cártel Jalisco Nueva Nación, pero tiene, digamos, cierta autonomía, ¿no? Entre comillas, y ellos, digamos, generan ciertas actividades delictivas, y eso genera como cierta dinámica que erosiona en algunos momentos o en algunos municipios ciertas dinámicas delictivas, y eso va generando, digamos, que vayamos encontrando como ciertos patrones hasta ahora. Bueno, yo ahorita lo puedo llamar por patrones porque llevamos mucho tiempo sistematizando la información, pero sí, es decir, insisto, lo que ahora permite el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es que tú puedes hacer, ¿no? Tomando en consideración que es información oficial y que uno la tiene de todos modos que cotejar y contrastar, pero te permite incluso en algunos casos, si la Fiscalía manda bien información, hacer búsquedas por colonias, ¿no? Y identificar, por ejemplo, en ciertas colonias qué personas desaparecen. Y luego después lo que nosotros hacemos es que a ese mapa de perfil de las personas desaparecidas
lo cruzamos con otro mapa de qué delitos, de tipo de delitos se cometen en esa zona, ¿no? O qué tipos de hechos se han denunciado en esa zona. Y eso nos permite ir como cruzando como ciertos datos para poder tener como una injerencia. En el caso de los chicos que fueron trabajados o obligados a forzar en esto que llamamos sicariato forzado, fue, digamos, todos tenían un perfil como muy específico, es decir, hombres delgados que medían entre 1,70 y 1,80, cuyo desaparición ocurrió cuando ellos fueron a pedir un trabajo, específicamente en el sector de la seguridad privada, ¿no? Y ese, digamos, fue como el perfil característico que encontramos porque fuimos encontrando patrones a partir de las historias que fuimos reporteando, ¿no? Es decir, el reporteo en campo, siguiendo y platicando con las familias, te permite ver eso. Y entonces empezamos a encontrar que en un periodo específico las madres referían que sus hijos desaparecían de esa forma y luego empezamos, digamos, a cuestionar que es como al último punto donde sus hijos se habían ido al trabajo y coincidían que era un municipio que se llamaba Tala y a partir de eso empezamos a indagar qué ocurría, ¿no? En Tala. Y empezamos a encontrar estas denuncias de las familias o de las habitantes de Tala, no de las familias, que manifestaban como había ciertos lugares donde llevaban como a muchas personas, ¿no? Y que luego veían que ya no salían. Y a partir de ahí, junto después con un trabajo o con un informe que hizo Ale Guillén, que tuvo acceso, digamos, como un expediente de dos jóvenes que lograron como salir de ahí. Luego nosotros en Zona Docs logramos hablar con uno de ellos porque resultó era el hijo de una madre que la acompañamos durante mucho tiempo y que su hijo después fue localizado ahí, o más bien él logró escapar de ese lugar y pudimos entender y él a partir de este testimonio nos permitió entender mucho quiénes estaban ahí, ¿no? Y que eran hombres y que tenían como ciertas características. Pero lo mismo se ha trabajado, por ejemplo, lo pueden ver en un reportaje que está ahí en Zona Docs, que se llama Niñez Desaparecida, y nuestras compañeras lo que hacen es retratar un perfil de quiénes son los niños que desaparecen en Jalisco y dónde desaparecen y bajo qué circunstancias. Es como un trabajo como de cruce de datos de personas desaparecidas, de datos de hechos o de acciones o de crímenes y de datos, digamos, también de hechos significativos que ocurren, y uno lo va como cruzando y va mapeando, ¿no? Sin que esto pretenda ser algo como 100% infalible, pero sí nos ha permitido a nosotros tener explicaciones. Muchas gracias, Darwin. Le quiero dar la palabra a Carolina Araujo para hacer la última pregunta. Pues en realidad es un comentario con esto de los patrones de la desaparición forzada para trabajos forzosos. Hace tiempo tuve pues coincidió que fui a una brigada de búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz, al norte del estado, y en uno de los puntos a los que acudimos, había sido usado como campo de entrenamiento y campo de exterminio y se pudieron enterar que había sido campo de entrenamiento precisamente por un granjero de la granja de al lado que alcanzaba a escuchar cómo los entrenaban, cómo les gritaban, que subían y bajaban, los horarios, todas estas cosas y se lo pudo platicar a los colectivos. Entonces también está mucho esta parte de cómo la misma gente de por ahí se entera para qué están los chavos ahí. Era solo eso, perdón. No, no, al contrario, qué bueno que lo dices, Carolina, y también uno tiene que identificar que la gente va a hablar, pero no en el momento en que ocurre, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando No. logramos hablar con la gente de Tala, fue cuando tenía por lo menos ya 1 año y medio que no estaban los campamentos ahí, ¿no? Y que la gente medianamente comenzó a hablar, porque cuando estaba y que nosotros más o menos logramos saber, pues tampoco íbamos a ir, ¿no? Porque el riesgo era como mucho, que era un poco lo que preguntaba Laura hace rato, ¿no? O sea, hay momentos donde uno sabe cosas, pero en ese momento no lo puedes decir, pero eso no quiere decir que no sigas investigando, ¿no? Hasta que existan condiciones donde lo puedas publicar. Claro, aquí en este caso era en un lugar que se llama La Gallera, y que fue identificado hace unos 5 años, hace como 5 años llegaron por primera vez las autoridades y hasta ahorita el granjero se abrió a hablar. Entonces, sí, hay mucho temor y y que es comprensible porque también es la seguridad de estas personas. Exacto, sí. Muchas gracias, Carolina.
Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Darwin. Bueno, pues dado que son casi ya las 7:15, vamos a terminar aquí agradeciéndole primero a Darwin por la interesantísima presentación, los consejos tan útiles y toda esta apertura para compartir con nosotras y nosotros todo lo que implica cubrir un tema tan delicado como desapariciones. Antes de cerrar la sesión, quería recordarles que tenemos abierta hasta el 28 de febrero la convocatoria a nuestra maestría en periodismo sobre políticas públicas. Si alguna o alguno de ustedes